Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy 30 de junio, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Hazlo ahora. La cita la encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 25, donde dice lo siguiente: ponte de acuerdo con tu adversario presto. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este material que nos conduce hacia la sabiduría. Señor, cuánta necesidad tenemos de poder aplicar una teología sana y santa a nuestro diario vivir. Pocas veces tenemos el entendimiento correcto, la disciplina, la meta de realmente ir caminando hacia y hasta la madurez. Nos mantenemos como niños caprichosos en lugares insanos por casi todo nuestro caminar, no llegando nunca a ser una buena luz en la oscuridad, ni un buen hermano mayor para todos los que tú traes al cuerpo eventualmente. Perdónanos por este comportamiento tan egoísta finalmente y ayúdanos, por favor, a madurar ya. Para la gloria de tu nombre te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, hermanos, como siempre, debemos recordar que este devocional ha sido escrito para una audiencia primaria y bueno, el hecho de que pueda alcanzar a todas las personas posibles es algo precioso, pero no debemos descuidar la meta del autor, no debemos eso mismo, desentendernos de por qué estamos leyendo este devocional. No lo leemos por hacer algo religioso en la mañana y decir, bueno, ya que Dios sepa que hice mi devocional, sino más bien que lo leamos con una meta y que todos los días tomemos de la gracia del Señor. Recuerden ese depósito gratuito que tenemos del poder para obedecer que Dios nos ofrece a aquellos que hemos sido salvados por la gracia y que seremos mantenidos y que iremos progresando hacia la madurez por la misma gracia. Entonces, los animo a que oigan y lean, digamos, el devocional con bastante propósito, con mucha intención y que todos los días apliquen y apliquemos. Obviamente, yo estoy hablando de mí ante todo, que apliquemos lo que estamos aprendiendo para alcanzar la madurez. Entonces, hoy no es nada diferente. Tenemos un devocional lleno de sabiduría y si nosotros entendemos y aplicamos, veremos realmente el fruto intencionado, ¿verdad? Entonces, nos dice el hermano Oswald Chambers que en este versículo, el que leímos, ponte de acuerdo con tu adversario en este momento, ahora o presto, como dice. En este versículo, Jesucristo está estableciendo para nosotros, los que le seguimos, los que confiamos en Él, un principio de enorme importancia cuando dice: haz lo que sabes que tienes que hacer y hazlo ahora. Hazlo rápido. Ese es el principio que estamos viendo en este versículo, ¿verdad? Es decir, no dejes para más tarde o no dejes para mañana lo que Dios te está llamando a hacer en este mismo momento. No podemos vivir bajo lo que se conoce como procrastinar, ¿no? Estar siempre ocupándonos de las cosas que preferimos ocuparnos, así sean cosas que no nos agradan, como ir al trabajo, tener que hacer las cosas de la casa. No es que nosotros realmente hacemos eso con la mejor actitud, pero lo hacemos ¿por qué? Porque sabemos que necesitamos nuestro cheque, sabemos que tenemos que hacer esto y el otro. Pero en cuanto a cosas espirituales, muchas veces somos muy negligentes con nosotros mismos y por eso es que no
disfrutamos de la madurez espiritual. Entonces hacemos bien en obedecer este principio de no dejar para después lo que debemos hacer inmediatamente. Entonces continúa aquí el hermano y dice, si no, es decir, si no hacemos esto, comenzará un inevitable proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que pagues el último cuarto. Y esto lo vemos en el versículo 26 del mismo capítulo 5 en Mateo. Entonces, tristemente, hay una consecuencia muy grande. Aunque nosotros no lo podamos ver con nuestros ojos, no quiere decir que este principio, y vamos a ver más adelante, esta ley espiritual, no ejerza su camino. Entonces nos dice, si no hacemos caso cuando Dios nos está abriendo los ojos a algo, si no tomamos, atención, si no ponemos atención en ese mismo momento, obedeciendo, entonces inevitablemente daremos inicio a un proceso y este proceso avanzará y seguirá avanzando hasta que nosotros, por supuesto, nos arrepintamos, o sea, que no tomemos arrepentimiento, digamos, ¿no? Y pidamos perdón, pero empecemos a obedecer. No se trata nomás de darnos cuenta que estamos haciendo algo mal y de arrepentirnos, ahí está, y pedirle perdón a Dios, porque si no estamos decididos a obedecer al Señor, en vano estamos pasando por ese ejercicio vano de arrepentirnos y que seguir adelante. Eso no es el verdadero arrepentimiento. De pronto estamos viviendo un remordimiento, que es como sentirnos un poquito mal de esto, del otro, o de pronto, como estar descontentos con las consecuencias. Y bueno, uno llega hasta el remordimiento, pero eso no cambiará nada, porque el remordimiento no tiene nada que ver con el arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando nosotros nos damos cuenta que estamos ofendiendo al Señor, que estamos descuidando su gracia, que estamos tomándolo como algo que merecemos, por ende no podemos realmente ver los cambios que debemos ver y quisiéramos ver. Entonces, entraremos a un proceso de dolor, de agonía, de angustia, y luego muchas veces, en lugar de tomar responsabilidad, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa al Señor. Y si no es al Señor, es a las personas que nos rodean, las circunstancias, todo, menos ¿quién? Menos nosotros. Entonces, nos recuerda el hermano que las leyes de Dios, ¿no? Sus principios son inmutables, así como Dios es inmutable. Lo que Él dice no va a cambiar, ¿verdad? Si Él lo ha dicho, es como nosotros decimos, Él es el rey y Él es el que da la ley, ¿verdad? Entonces, las leyes de Dios, que son principios espirituales, que nosotros debemos aceptar y poner en práctica, dice, son inmutables, como ya les dije, y no se puede escapar de ellas. De la misma manera que ponte a pensar la ley de la gravedad. ¿Acaso alguien puede escapar de ella? No tenemos que ser creyentes o no creyentes para ejercer la ley de la gravedad. Va a suceder, sea quien sea, y es inquebrantable. De la misma manera, debemos pensar que en el mundo espiritual, donde las cosas realmente son mucho más importantes, igual hay principios que nosotros o vamos a obedecer o vamos a estar constantemente en el proceso de bajada de dolor, agonía y angustia. Entonces, dice el hermano Oswald Chambers, las enseñanzas de Jesús siempre penetran hasta el mismo tuétano de nuestro ser. Obviamente, cuando las estamos estudiando con responsabilidad, cuando somos constantes, cuando tenemos el deseo de realmente obedecerlo y cambiar. No cuando, como digo, estamos viendo el devocional como tu actividad matutina, como lo que haces en la mañana, pero igual salimos de ese tiempo comprometidos a
hacer nuestra voluntad, pero pensamos que como ya cumplimos con el Señor, pues lo mínimo que Él puede hacer es bendecir nuestros esfuerzos, ¿verdad? Entonces, qué bueno que aquí el hermano nos va a dar un ejemplo de todo lo que acaba de decir en su primer párrafo. Y el ejemplo empieza aquí, dice: querer asegurarme de que mi adversario me conceda todos mis derechos es algo natural. O sea, vivir de esta manera, ¿no? Defendiéndonos como si no tuviéramos al Señor, ¿verdad? O sea, nosotros encargándonos de nuestras propias vidas, ¿verdad? Como dije, pasando un tiempo con el Señor, supuestamente haciendo el devocional, pero después salimos como si estuviéramos solos, ¿verdad? Entonces, claro, para el hombre natural vivir así, como que nosotros vamos a mantener nuestros derechos, defender nuestros derechos, salir al mundo, a enfrentarnos con el mundo y asegurarnos que nadie nos vaya a faltar nada. O sea, esa es una manera natural para el hombre que no ha nacido de nuevo, es decir, para el precreyente, ¿no es cierto? Pero entonces dice, pero Jesús dice que es cuestión de importancia ineludible y eterna que le pague a mi adversario lo que le debo. Entonces, simplemente, si ves aquí, hay un contraste gigante entre la persona que conoce al Señor y la persona que no conoce al Señor. A nosotros los creyentes, Dios nos está pidiendo que pongamos nuestra vida, que pongamos todo lo que nos corresponde en sus manos y que confiemos que Él se encarga de cuando alguien nos falte o cuando estemos viviendo algún tipo de tribulación. Él es el que va colectando todos estos momentos y Él se encarga de ver por nosotros. Más bien lo que Él quiere es que aquellos que le conocen a Él vivan una vida, vamos a decir, proactiva, haciendo lo que Él nos está mandando a hacer, sin importar si la otra gente, si otras personas están cumpliendo. Porque si nosotros sabemos que ellos, digamos los que nos están maltratando de alguna manera, no conocen al Señor, entonces debe haber una gran diferencia entre esas personas y nosotros, porque nosotros somos cuidados, somos guardados por el Señor, entonces nos ocupamos de vivir vidas como si vamos a decir a la ofensiva y no a la defensiva, si pensamos en un equipo de fútbol, por ejemplo, ¿no? Hay la ofensa, los que están tratando de meter el gol y aquellos que están tratando de prevenir de que metan el gol. Nosotros no tenemos que estar en la defensa, como estar tratando de prevenir que nos metan un gol en nuestra vida, que nos quiten algún derecho o que alguien se aproveche de nosotros. No tenemos que vivir así. Tenemos que confiar en Dios, que Él es quien nos guarda, y nosotros más bien vivir en una manera que estamos constantemente ofreciendo el amor de Cristo, ofreciendo la gracia, ofreciendo la misericordia. O sea, sus representantes, embajadores suyos y no cuidando lo nuestro. Espero que eso les sirva. Dice, y aquí confirma, desde la perspectiva del Señor, que es la única que importa, no importa si a mí me defrauden o no. ¿Se dan cuenta? Lo que sí importa es que yo no defraude a nadie. Lo que importa es nuestro comportamiento, no cómo la gente se comporta con nosotros. Lo que importa es cómo nosotros respondemos, no cómo la gente nos ofende. Entonces nos pregunta, ¿estoy insistiendo en mantener mis propios derechos? Que esto corresponde a las personas que no conocen al Señor, o estoy pagando lo que debo. Es decir, obedeciendo a Dios, dando lo que Él me pide que yo le dé a las personas. Desde la perspectiva de Dios, bueno, por eso que importan los principios de Él y no los nuestros. Entonces el hermano nos dice, hazlo pronto, preséntate ahora a juicio. Es decir, muévete rapidito, date cuenta de cómo te estás comportando de una vez y para siempre. No delates en esto, no te tomes tu tiempo. Dice, en cuestiones morales y espirituales,
debes actuar de inmediato, es el consejo que nos da aquí el hermano Oswald Chambers correctamente. No debemos cuestionar, voy a pensarlo, voy a orar al respecto. No, debemos aprender a obedecer al Señor en el momento, y la oración, ya sabemos, es un estilo de vida de estar tomando a diario y momento a momento la gracia de Dios que necesitamos para vivir de esta manera. Dice, si no lo haces o no lo hacemos, obvio, es inevitable e implacable, inevitable, disculpen, y el implacable proceso comenzará a funcionar. ¿Qué proceso? Acuérdense, el proceso del dolor y la agonía y la angustia que Dios utilizará igual para llevar a los suyos hacia la obediencia. Dice aquí, Dios está decidido a que sus hijos sean puros, limpios y blancos, es decir, santos como Él es santo, ¿verdad? Santos como, blancos como la nieve acabada de caer. Y mientras haya desobediencia en cualquier punto de su enseñanza en nuestra vida, Dios continuará llevando a cabo su obra. Dios el Espíritu Santo, evidentemente. Dice, Él permitirá que su Espíritu emplee cualquier método necesario para llevarnos a la obediencia. Hermanos, Dios, esto es lo que Él está haciendo. Él nos ha redimido del pecado, ¿verdad? La ira de Dios debería haber caído sobre nosotros por haber transgredido sus leyes, por haberlo ofendido. Sin embargo, el Padre envió a su unigénito para tomar nuestro lugar. Es decir, Él vivió bajo la ley perfectamente, jamás pecó, y luego Él murió en nuestro lugar. Él resucitó, confirmando que la deuda había sido satisfecha, y luego Dios nos aplicó a nosotros la justicia perfecta de su Hijo Cristo Jesús. Ciertamente, habiendo sido sellados por el Espíritu Santo, no podemos continuar viviendo vidas centradas en nosotros como si no hubiésemos sido comprados a tan alto precio como la sangre del Cordero. Recuerden que la palabra no nos dice que hemos sido comprados por oro o plata, aunque nosotros tenemos esos metales como algo valioso, sino hemos sido comprados por la sangre del Cordero de Dios, el Hijo de Dios, la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Entonces dice, el hecho de que insistamos en demostrar que estamos en nuestro derecho, ¿no? Derecho de que esa persona nos haga esto, derecho que no sé qué cosa, es casi siempre una clara indicación de que tenemos algún punto de desobediencia. Entonces, ¿qué dice el hermano? Que tomemos cuenta de esto inmediatamente, ahora mismo. Si Dios te está hablando, si te está trayendo a mente alguna persona que tú no quieres perdonar porque te ha hecho esto, te ha hecho el otro, inmediatamente entrégaselo al Señor, porque no es la vida del cristiano estar tratando de resolver que todo se haga de forma justa. Nosotros cometemos injusticias todos los días contra otros, incluso estamos injustamente tratando a nuestro Señor Jesús cuando estamos viviendo de esta manera. Dice, no es sorprendente, por tanto, que el Espíritu de Dios nos apremie tan intensamente a que nos mantengamos firmes en la luz. Y el hermano nos pide que vayamos a Juan capítulo 3, versículo 19-21. Solamente las personas que no quieren que sus obras malas salgan a la luz evaden a Jesús. Entonces dice, ponte de acuerdo con tu adversario presto, ahora. Has llegado de súbito a un punto en tu relación con alguien, por ejemplo. Esto es un ejemplo, solo para descubrir que sientes ira en tu corazón. Bueno, esto es un excelente ejemplo porque esto lo hacemos todo el tiempo y retenemos el perdón que Dios nos ha dado a nosotros. El consejo es confiésalo pronto, rectifica delante de Dios, reconcíliate con esta persona y hazlo ahora. Dios no nos da permiso de mantener como un odio con alguna persona. Así no puedas ni siquiera hablar con esa persona, rinde esto delante del Señor, porque tú también has sido perdonado, yo he sido perdonado de mucho. Bueno, entonces, el título de mañana es El castigo inevitable. Por ahí seguimos el camino. Espero que Dios te permita y te dé la gracia para pensar bien en todo esto
y hasta mañana. Que Dios te bendiga.